Hola, en este tutorial vamos a ver cómo funciona la búsqueda avanzada. Para entrar en la búsqueda avanzada, bien picamos sobre el cartel Búsqueda avanzada de la página principal del servicio de bibliotecas o bien desde la página del catálogo seleccionamos la opción de Búsqueda avanzada. Esta página cuenta con una ayuda para utilizar esta opción. La búsqueda avanzada nos permite combinar mediante una serie de operadores términos y criterios de búsqueda, de forma que podemos elaborar unas estrategias más potentes y flexibles y obtener unos resultados más adecuados a lo que nos interesa. Vamos a ver cuáles son estos operadores. Las comillas dobles nos sirven para buscar la frase exacta, de modo que si tecleamos Instituto de Ciencias de la Familia entre comillas dobles, nos recuperará registros que contengan exactamente esta frase. El asterisco nos sirve para truncar los términos de búsqueda. Por ejemplo, si buscamos por rev asterisco, int asterisco, soc asterisco, nos recuperará registros que contengan palabras que comienzan por estas letras, como Revista Internacional Sociología, Revue Internationale Sociologie, Sociología Internacional Revisión, Sociología Introductoria Revisión, etc. El operador de proximidad near nos permite recuperar términos que se encuentran uno próximo al otro. Por ejemplo, si yo tecleo arte near romántico, me recuperará registros en el que estos dos términos se encuentren próximos. Con el operador within puedo establecer el grado de proximidad. Por ejemplo, si yo tecleo emigración within 3 Europa, lo que le estoy pidiendo son registros que estén separados esas palabras por tres términos. Por ejemplo, emigración within 3 Europa, siguiente. Tres términos entre migración y Europa. La búsqueda avanzada permite el empleo de los operadores booleanos AND, OR y AND NOT. Vamos a ver cómo funcionan estos operadores. El catálogo contiene registros que tienen la palabra comunicación, o la palabra cultura, o la palabra sociedad. Si en la búsqueda avanzada combino con el operador AND dos de estos términos, comunicación AND cultura, lo que me dará son registros que contienen ambos términos simultáneamente. Es decir, esta parte de aquí, comunicación y cultura, tienen que aparecer. En el caso de que combinara los tres términos con el operador AND, tendrían que aparecerme las tres palabras en el registro. Si combino los términos de búsqueda con el operador OR, lo que hace es devolverme los registros que contengan cualquiera de estas dos palabras. Si combino los tres, me dará como resultado todos los que contengan cualquiera de las tres palabras, vayan juntas o estén por separado. El operador AND-NOT lo que hace es excluir el segundo término que he introducido en la búsqueda. Si pongo comunicación AND-NOT cultura, me dará todos los registros en los que está la palabra comunicación, excepto aquellos en los que también esté la palabra cultura. Podemos combinar varios operadores en una misma búsqueda. Por ejemplo, aquí está combinado el AND-NOT con el OR. En este caso es importante agrupar mediante paréntesis los términos que se refieren al mismo operador. Si en este caso no lo hiciéramos, nos daría los resultados de una consulta que fuera comunicación AND-NOT cultura OR sociedad. Es decir, esta parte de aquí tampoco la recuperaríamos. El resultado de esta búsqueda contendría todos estos registros. Podemos complicar la frase tanto como queramos dependiendo de nuestras necesidades de búsqueda. Siempre es necesario tener mucho cuidado con cómo se colocan los paréntesis para obtener los resultados deseados. Si no introducimos ningún operador, el sistema le asigna por defecto el AND, es decir, si yo tecleo comunicación, cultura, sociedad, el sistema entiende comunicación AND cultura AND sociedad. Vamos a verlo. Tienen que aparecer registros en los que estén los tres términos simultáneamente.
Podemos combinar los operadores booleanos con cualquiera de los otros operadores. Por ejemplo, si yo tecleo aduanas Europe asterisco, me recuperará registros en los que aparece la palabra aduanas y luego europeas, Europa, européen, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos aduanas Europa y aquí aduanas European, europea, europeas, etcétera. Por aduanas Europe nos ha encontrado 53 resultados. Supongamos que nos interesan solamente los que se refieren también a España. Podemos añadir este término a la búsqueda. Ahora solamente tenemos 13 resultados en los que tienen que aparecer aduanas, Europe algo y España. Aduanas, España, Europa. Utilizando AndNot podemos excluir un término. Por ejemplo, supongamos que nos interesan las aduanas en Europa, pero las españolas precisamente no. Ponemos AndNot, le damos a buscar y obtendremos resultados que tengan aduanas Europe, pero no pueden tener en ningún caso la palabra España. La búsqueda avanzada también nos permite combinar los campos de búsqueda. Es decir, si yo delante de un término pongo A dos puntos, significa que quiero que lo busque en el campo de autor. Si pongo T dos puntos, significa que quiero que le busque en el campo de título. Y si pongo D dos puntos, significa que quiero que le busque en el campo de materia. Veamos un ejemplo. Si yo tecleo A dos puntos García, T dos puntos crecimiento, D dos puntos España, los registros que me recupere tienen que tener en el autor García, en el título crecimiento y en la materia España. Efectivamente, en el título está la palabra crecimiento, entre los autores hay un García y en la materia está España. En el título crecimiento, materia España y autor García. García, España, crecimiento. Por supuesto, podemos combinar los operadores de campo con cualquiera de los otros operadores. Por ejemplo, yo puedo querer que en el autor esté García o López. Notamos que ponemos entre paréntesis los dos términos que están unidos por el operador OR. Recuerda que por defecto, entre el resto de términos va a aparecer un AND. Por tanto, si metemos un operador distinto, tenemos que indicarle cuáles son exactamente los términos que queremos que nos combinen mediante este operador. Luego aquí puedo poner que, por ejemplo, crecimiento en el título esté cerca de económico. Y le damos a buscar. Vemos que efectivamente en el título crecimiento y económico están cerca, en la materia está España y hay un García. Crecimiento económico y en este caso el autor es un López, que es lo que le habíamos dicho, García o López. Bueno, vemos que con la búsqueda avanzada tenemos una flexibilidad que nos permite hacer casi cualquier tipo de búsqueda que deseemos. El único problema es que la sintaxis es un poco más complicada que en el caso de la búsqueda simple. Bueno, simplemente se trata de ir practicando hasta que consigamos aquellas búsquedas que más se ajusten a nuestras necesidades. Ánimo y muchas gracias.